En 6 meses pasan muchas cosas a veces. Ahí alguien decía, en algún momento dado, decía, a ver, le preguntaron a Albert Einstein, ¿por qué no define usted qué es la relatividad? Porque no lo entiendo, le dice una persona a un alumno. Y Albert Einstein dijo, mira, pon un dedo arriba de la estufa encendida. ¿Ok? Y te va a parecer, pero que, una eternidad lo que le pusiste, a pesar de que solamente lo ponga. Sin embargo, encuentra a la persona de tus sueños en la vida y sales con ella una vez y te va a parecer que el tiempo fue tan poco que necesita, pero una efectiva eternidad para estar con ella. Eso es la relatividad, decía. Y desde ese punto de vista, ¿cuántos son 6 meses? ¿Es mucho o es poco? Depende, diría, supongo, Albert. Diría, si es que en 6 meses tú matas una cantidad gigantesca de personas en una guerra brutal, que a veces parece como que fuera como una especie de acordeón que se achica y que se expande, que se achica y que se expande y no tiene fin y que sigue muriendo gente por lado a lado, y una cosa muy tremenda. Puede ser de que esos 6 meses parezcan efectivamente una eternidad. Otras veces a nosotros nos parece, y lo decimos nosotros, ¡uy, qué rápido se nos pasó el semestre! Para un montón de otras cosas. Pero créanme que en Medio Oriente, ahí entre Israel y Hamás, cada día parece un año. De eso vamos a hablar con Raúl Sor a los 6 meses de esta guerra. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Yo creo que para todos en Israel y en la Franja de Gaza y en Jordania, en Cisjordania, en fin, en Líbano, estos 6 meses han sido eternos. Y, por cierto, deben haber sido más torturantes y más difíciles para algunos que para otros, pero para todos ha sido una eternidad. Nadie se pudo imaginar que esta guerra iba a durar lo que ha durado. Y esto ha sido uno de los factores complejos. Hablando primero de Israel, después podemos analizar la situación de Hamás, pero el ejército de Israel, el concepto de guerra de los israelíes ha sido siempre el de una guerra corta, rápida, de una ejecución muy perfecta, y una serie de conflictos lo demostraron que, digamos, hubo una guerra de 6 días en la cual lograron doblegar a los ejércitos de todos los países vecinos, y se tomaron prácticamente 2 días por cada país vecino. De manera que el ejército israelí perfeccionó lo que se ha llamado la guerra relámpago, y en esta oportunidad las cosas se dieron de otra manera. Lo que en primer lugar fue una guerra que los tomó por sorpresa, es decir, el 7 de octubre, la invasión que hizo Hamás y otras organizaciones yihadistas palestinas en el sur de Israel, donde asesinaron a más de 1.200 personas y tomaron cerca de 300 rehenes. Bueno, Israel respondió sobre la marcha con un alto grado de improvisación. Sus sistemas de inteligencia fueron bastante insuficientes, en algunos casos directamente erróneos, y no se recuperaron nunca de la sorpresa, y en forma gradual la guerra se ha ido prolongando y se transforma en una pesadilla para los israelíes, pese a que tienen un poder muy superior al de Hamás. Digamos, para los soldados de planta, o también para los reservistas, y la mayoría de los que combaten son reservistas, ser sacado de su vida ordinaria, me refiero especialmente a los reservistas, y estar tanto tiempo en frentes de combate es una situación muy compleja. Y bueno, Israel ha llegado ya a una situación en que tiene que rotar las tropas. Ningún ejército puede combatir en forma permanente. El desgaste humano, psicológico que tiene
cualquier soldado en un frente de combate es enorme. Por eso el concepto de cuánto es mucho tiempo y cuánto es poco tiempo, tú tienes toda la razón. Depende cómo lo vives. Y bueno, para Israel, la manera de evaluar si un ejército, si un país está ganando, está perdiendo, es la única manera real es ver hasta qué punto ha cumplido con sus objetivos. Y si bien Israel no había planificado esta guerra, se planteó, así lo planteó el primer ministro Netanyahu, tenía dos objetivos fundamentales. Uno, recuperar a los rehenes, cosa que no ha logrado. Todavía se estima unos 180 rehenes y la recuperación de algunos de ellos ha sido muy esporádica y en muy pocos números. Y segundo, quizás lo más importante desde el punto de vista político, estratégico de Israel, era la destrucción de Hamás. Y la destrucción de Hamás pasaba por la destrucción o por la eliminación o la neutralización de su directiva. Y los principales dirigentes de Hamás no han sido hallados, no han sido alcanzados, de manera que desde esas dos perspectivas, Israel no ha cumplido con sus objetivos después de 6 meses. Y ya 6 meses es realmente una eternidad para el concepto de guerra que tiene el ejército israelí. Por el lado de Hamás, no es muy claro qué es lo que se propuso Hamás al realizar este ataque. Si fue un acto de revancha, para señalar aquí estamos, bueno, en gran medida esto también ha resultado contraproducente para Hamás, porque por un lado Hamás pudo haber esperado una solidaridad activa de lo que se denomina la calle árabe, es decir, en los distintos países vecinos y en el mundo árabe en su conjunto, debe haber esperado jamás una serie de muestras de solidaridad que no han ocurrido. Es decir, es llamativa el silencio. Ha habido más manifestaciones importantes casi en Europa y Estados Unidos contra la guerra, no en apoyo a Hamás, pero por lo menos en contra de la guerra y en gran medida contra Israel, que lo que ha ocurrido en el Medio Oriente. Y digamos, en el Medio Oriente, algunos de los países clave siguen manteniendo relaciones bastante estrechas con Israel. Así que desde ese punto de vista, Hamás no logró sus objetivos y, más importante, ha generado un sufrimiento inenarrable para los gazatíes, que han sufrido consecuencias francamente inhumanas de destrucción de más de 33.000 muertes, la mayoría de ellos niños y mujeres, la destrucción de sus hogares, la destrucción de gran parte de sus ciudades en la Franja de Gaza, en fin, y de algo de lo cual le va a tomar décadas a la Franja de Gaza para poderse recuperar. Y lo que más grave, Fernando, a mi juicio, es que Israel ha sufrido, por supuesto, y económicamente, y también ha tenido bajas, pero no se vislumbra un liderazgo alternativo. Todavía Netanyahu, aunque su popularidad ha caído en picada y digamos, la gran mayoría de los israelíes, si fueran convocados a votar mañana, según las encuestas, no votarían por él. Tampoco ha aparecido un liderazgo claro, una alternativa que concite apoyo. Y de hecho Israel sigue muy dividida entre los sectores clericales y los seculares. Ahí hay una línea divisoria muy grande. También esa misma línea recorre a los palestinos y la Autoridad Nacional Palestina es secular. En cambio, Hamás es una organización clerical, un derivado de los hermanos musulmanes originariamente de Egipto, y una organización clerical bastante retrógrada en lo que se refiere a la incorporación de la mujer y de una serie de obligaciones, de preceptos religiosos que ellos imponen al conjunto de la población de manera muy autoritaria. Mirado desde ese punto de vista, a mi juicio, hay una regresión en la zona. Todos han perdido algo, algunos han perdido mucho más que otros, pero nadie se ha beneficiado de este conflicto y lo grave es que no se vislumbra una salida. Oye, Raúl,
yo creo que hay un factor comunicacional, si tú quieres, que agrava esta situación y que se da a veces en conflictos bélicos muy especiales que, bueno, a raíz de que se da esta situación, terminan muy mal. Que es cuando, en este caso particular, los liderazgos de los dos poderes enfrentados solamente, y lo dicen, solamente se conforman con la desaparición del adversario o del enemigo. No es que paren y que hagamos una negociación o que finalmente suceda. No, no, no. Jamás tiene que desaparecer y, por cierto, jamás siempre ha señalado que el Estado de Israel tiene que desaparecer. Cuando tú decís, oye, nos tiramos en esta cuestión y los objetivos son básicamente así de, llamémoslo, agudos y rotundos, quedáis de alguna manera comprometido con esa expectativa, incluso con tu propia gente, que puede estimar que si es que no hay un desenlace terminal para tu adversario, entonces, ¿de qué sirvió todo esto? Y viceversa. Creo que hay antes, y corrígeme si estoy equivocado, pero habían una serie de situaciones, pero no se establecía un conflicto determinado como aquel que iba a definir las cosas de una sola vez. Y este ya se estableció así. Tienes toda la razón, pero absolutamente toda la razón en el sentido de que no hay, si tú te planteas objetivos maximalistas, lo más probable es que no los consiga, y está claro que Israel no ha conseguido destruir a Hamás. Por eso está, después de 6 meses de guerra, está planteando que está en el proceso de montar una nueva ofensiva en Rafah, salido de algunos territorios, Khan Yunis en el centro y Ciudad de Gaza hasta cierto punto, pero en parte es rotación de tropas. Y por otra, Netanyahu sigue señalando, pero a quien lo quiera escuchar, que él va a atacar, va a seguir hasta alcanzar la frontera con Egipto. De manera que, pese a que Estados Unidos le ha dicho no lo hagan, y si lo hacen, digamos, vamos a entrar en una fricción, aunque Estados Unidos sigue brindándole un apoyo bastante incondicional. De todas formas, le ha advertido que no sigan con la ofensiva. Y bueno, Netanyahu ha dicho, esto es algo existencial para nosotros. Hay algunos batallones de Hamás que todavía están en el extremo sur de la franja y por lo tanto vamos a seguir adelante. De manera que las perspectivas, la situación se ve muy oscura, y en lo que toca a las negociaciones para un cese al fuego, que habían esperanza moderada, pero habían esperanza de que se podía llegar a un cese al fuego, y que se ha estado negociando durante semanas y con la presencia de Estados Unidos, de los británicos, Arabia Saudita se mueve tras las bambalinas. Es decir, hay una serie de países, por cierto Egipto, y no se ha conseguido detener el conflicto y darle un respiro, un cese al fuego. Y bueno, pensábamos que ahora con el fin de Ramadán, en estos días, podía surgir una esperanza de un cese al fuego, pero de momento se ve tan lejano como antes, y como tú bien señalabas, la radicalización. Y este es un tema muy importante en los conflictos, Fernando. Una cosa es cuando uno los piensa racionalmente y otro es el estado emotivo de los que están involucrados. Las guerras generan odio, odios profundos, ánimo de venganza. La guerra es lo más destructivo y tóxico que existe para el alma humana. Es decir, no esta idea romántica del patriotismo, que las cosas, la gente, digamos, saca lo mejor de la gente. No, las guerras sacan lo peor del ser humano, el sadismo, el abuso, y también, digamos, incluso aquellos que no tienen esas características. El sufrimiento no enaltece a nadie, es decir, eso genera amargura, genera frustración, y eso es lo que estamos viendo en forma, pero mayúscula, en la Franja de Gaza. Sufrimiento para todos.
por supuesto, en primer lugar para los gazatíes, pero los israelíes que están allí no lo están pasando bien tampoco, ¿eh? No, sí, no sé, esto, y además como yo decía, como se han venido de alguna manera, no, ya ni siquiera es insulto, sino que es denigrándose mutuamente como existencia. Yo tiendo a pensar que la única cosa que puede satisfacer a los bandos es que cumplan por lo menos el parte de la promesa que le hacen a su gente cuando entran en batalla, que si es que le están diciendo, mira, yo no dejo de pelear hasta que desaparezca Israel, o no dejo de pelear hasta que desaparezca jamás. Pucha, esa situación es tremendamente difícil de poder terminarla con una suerte de tregua. Exactamente, y ni siquiera se está hablando de tregua. Aquí estamos, mira las dificultades para llegar a un cese al fuego. Por lo menos un avance gracias a la presión internacional ha sido que al parecer está entrando más ayuda, porque los padecimientos de la población gazatí son terribles, es decir, no reciben alimentos, no reciben medicamentos, están en una situación de precariedad absoluta, aparte del terror con el que están viviendo, con los drones volando sobre sus cabezas día y noche, con tanques circulando por sus calles. No, es una pesadilla en forma mayúscula. Sí, 6 meses de una atrocidad, la pura verdad. Gracias, Raúl, que te vaya bien. Igual, chao. Chao. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el Ojo Con.